creo que la generación de mis hijos mayores, y por supuesto la de la menor, están muy familiarizados con cualesquiera términos bíblicos como Santa Cena, Domingo de Resurrección, misiones, la Pascua y otros como bautizos. Sin embargo, mi generación, un poco más, un poco menos, temo que para ustedes una enorme cantidad de los términos que yo ocupo desde el púlpito son nuevos y no los culpo. Ustedes nacieron en cualesquiera tipo de hogares como los que voy a mencionar, comenzando de los que nacieron en un hogar católico pero que nunca fueron practicantes, yendo por cunas con cualesquiera otros conceptos religiosos, hasta hogares totalmente ateos, nones o agnósticos. Claro está, cuando escuchan algunos de esos términos, para ustedes totalmente nuevo. Estoy comenzando con esto porque el tema que vamos a abordar hoy, el bautismo en agua, a algunos les va a parecer un tanto rutinario. Y después de tantos años en el Evangelio hasta pueden decir, bueno, ¿y qué cosa puedo yo aprender de eso? No se dan cuenta, temo, de lo sobrenatural que implica este tema. Creo que pasan de largo el orden natural de las cosas en este tema. Como dos ejemplos contemporáneos cito. Me referiré a él como Antonio, por respeto a su familia y a él mismo. Me preguntó después de un culto, oiga pastor, tengo un problema y necesito su opinión. Escuché de que para poder servir debo bautizarme y para poder bautizarme mi vida tiene que estar en orden en algunas cosas básicas como el matrimonio. Sí, en efecto. Bueno, este es mi punto, dijo. Yo tengo 2 hogares desde hace 30 años. Yo casi me voy de espaldas. Aunque eso no debería sorprenderme mucho, ¿no? En un contexto machista como el nuestro. Me refiero a nuestra sociedad, no a nuestra iglesia. Bien, pregunté yo, ¿cuál va a ser su decisión? Porque bíblicamente hablando no tiene mucho que dar cuestionamiento porque se debe a su esposa. No, ese es el punto, dijo. No estoy casado con ninguna de las dos. Oh. ¿Y cuánto tiempo tiene con ellas? Casi lo mismo. Bueno, seguramente con una de ellas tiene hijos. Con las dos, me dijo. ¿Y usted dónde vive? Con las dos. A las dos les compré casa. ¿Cuál es su pregunta, hermano? ¿Con cuál me quedo? Wow. Yo pensé, necesito a Salomón aquí para que traiga un soldado y le diga, tome la espada y pártanlas en 4. A ver cuál quiere este más. Se me ocurrió quizá, mire, tráigame la foto de las dos, voy a darle una opinión. Bien, estarán ustedes preguntándose, ¿en qué terminó la historia? No es importante en qué terminó. Aunque debo decir, para gloria de Dios, que Él arregló su vida. En efecto, paró su vida de fornicación, se casó con una, la honró y le fue fiel hasta, qué sé yo, 2 o 3 años que se cambió de país y que yo conocí su familia. ¿Cuál es mi punto? ¿Logran ver lo sobrenatural?
¿No? ¿Usted piensa que porque un mortal común y corriente como yo le digo, mire, usted tiene que poner su vida en orden, él va a regresar a casa y va a decir, voy a elegir por una de estas dos? No puede suceder eso. Un hombre que durante 30 años ha llevado ese estilo de vida, que tiene raíces profundas por sus hijos con ambas mujeres, decidir parar ese estilo de vida es una obra sobrenatural. ¿Dónde nació la necesidad? Cuando supo que quería bautizarse. Estoy insistiendo, pasamos de largo en los bautizos que hay una obra sobrenatural, pero no es el único ejemplo. También menciono el de José. Estoy usando José y Antonio porque son nombres comunes. Un profesional de mucho éxito, solvencia económica y muy académico. Agnóstico, pero no de esas personas que se llaman ateos sin conocimiento. Esas personas que dicen, yo no creo en Dios, pero al primer temblor gritan, Dios mío. No. Este era un acostumbrado lector de Nietzsche y de su filosofía de que Dios está muerto. Pues una de esas tantas veces me dijo, quisiera saber si puedo bautizarme de nuevo. Y yo le pregunté, ¿de qué habla? Bueno, es que hace 2 o 3 años que recibí al Señor y empecé a estudiar la Biblia y vi que debía bautizarme y entendí lo que significaba. Lo hice, pero ya pasaron 3 años y me da pena lo que le voy a preguntar, pero a mí me bautizó el pastor fulano, me dijo el nombre. Y he escuchado de que él cayó en inmoralidad y que se ha vuelto un alcohólico consuetudinario. Yo le dije, hermano, yo no estoy para describir la vida de mis hermanos. No quiero que haga eso, me dijo. Y entonces, ¿cuál es el problema? Es que fíjese que yo he estado pensando que ese bautismo no me valió, me dijo. ¿Pero y por qué? Es que ese pastor caído no me valió. Yo quisiera saber si me puedo bautizar otra vez. Yo le dije, hermano, no es necesario. ¿Logran ver la obra sobrenatural de un hombre con mucho conocimiento académico que de la noche a la mañana decide pasar por las aguas del bautismo y que mantiene su santidad 2 años después en cuanto al conocimiento de la importancia de esto? Bueno, se los dije antes, es algo sobrenatural. Que aquí, lamentablemente, algunos lo vemos, hay bautismos. O que el pastor anima a los líderes, mire, disipule a los miembros de su ministerio. Es una obra sobrenatural. Y empiezo con esto porque encontrarán en el estudio de hoy en que hubo mucho de sobrenatural en este bautismo. Empiezo por decir que el etíope era un funcionario con mucho dinero, un funcionario público de un reino lejano, con costumbres que sabemos, pidiendo ser bautizado a miles de metros de su país. Hay una obra sobrenatural en eso, pero no para ahí. En el desierto no hay agua, a no ser que un oasis, pero el oasis en el desierto es otra obra sobrenatural.
y que él esté pasando por el desierto y encuentre un evangelista en ese camino, otro milagro. Y si eso no les parece ya bastante, pongámosle la cereza al pastel. Era eunuco. ¿Qué significa eso? Ya se los explico. Nuestro sermón de hoy se titula Requisitos para ser bautizado. Vayan por favor a Hechos capítulo 8, verso 37. Requisitos para ser bautizado. Si alguna vez usted se preguntó, ¿debería yo bautizarme? Yo esperaría que todas sus dudas ahora estén resueltas. Y a los líderes les animo a tomar nota de esto para que cuando los miembros de sus ministerios les pregunten, o ustedes les pregunten a ellos, ustedes puedan saber bíblicamente qué responder. Verso 37. Veamos desde el 35 mejor. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Paren, ¿notan la premura, la ansiedad de este funcionario por ser bautizado? Vaya interés, ¿no? Ya les explico por qué el interés. Y dice Felipe, aquí está la condición. ¿Por qué le preguntó? Ahí hay agua, ¿me puedo bautizar? Que es lo mismo, ¿cuál es el requisito para que yo sea bautizado? Bueno, Felipe le dijo, digan esto en voz alta: si crees de todo corazón, bien puedes. Dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, si se tratara de responder la pregunta sin antecedentes, les pregunto de nuevo, ¿cuál es el requisito para ser bautizado? Si crees de todo corazón. Bueno, por favor ayúdenme a orar. Señor, te pedimos que tu gracia nos hable y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén o amén. Voy a empezar explicándoles por qué ser eunuco provoca la cereza en el pastel de lo sobrenatural. Eunuco, por cierto, para los que desconocen el término, es ser castrado. En ese entonces, ¿por qué castración? Regularmente por dos razones. Una, por la locura, el bestialismo de algunos reyes de creer que los hombres cercanos a su harén debían ser castrados para impedir la infidelidad. En su salvajismo era la única manera de detener esto. Así es que vaya acto de vileza, de humillación y de discriminación castrar a los servidores más cercanos a la corona o más cercanos a sus grupos de mujeres. La otra era una especie de castración por nacimiento, que esa no voy a extenderme porque es cuestión de cada quien. Si hay alguien aquí que dice, mire, yo no tengo ninguna necesidad sexual, jamás la tuve, es entre usted y Dios. No hay registros de eso en la Biblia, pero eso no significa que no es posible. Cierto es que Pablo dice que si alguien tiene el don de continencia como él lo tenía, bien hacen con quedarse sin casarse. Pero el mismo Pablo, cuando hace la salvedad, intuye que son poquísimos en el mundo como él sin esa necesidad. Bien, ahora que sabemos que es un eunuco, van a entender por qué la premura. Empecemos por referirnos a Abraham. Abraham es el padre de la fe, pero también es el padre de la nación hebrea. Recuérdenlo. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. ¿Por qué se le llama así? Porque fue capaz de entregar a su hijo Isaac y de sacrificarlo.
que no lo sacrificó, pero en su corazón estaba dispuesto. De ahí el padre de la fe. Pero también es el padre de la nación hebrea, porque en sus lomos serían benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, del linaje de Abraham, de su hijo y de los hijos de sus hijos, vendría la línea sanguínea hasta el Mesías príncipe, nuestro Señor Jesucristo. Y esa línea mesiánica es el pueblo judío, el pueblo de Israel. Entonces, ¿quién es el padre de los judíos o de la nación hebrea? Obviamente, Abraham. En ese entonces el pueblo judío se les llamaba hebreos, no se les llamaba aún judíos. Judíos es hasta los hijos de Jacob con Judá, el cachorro de león, para los que están en el club de lectura. Bien, se les llamaba hebreos. Entonces la pregunta es, ¿se podía ser hebreo solo por nacimiento? Es decir, solo los hijos de los hijos de los hijos de Abraham. No, Abraham estaba formando una nación. De sus lomos vendría el linaje, pero era una nación. ¿Cómo comenzaría dicha nación? Con la señal del pacto abrahámico. Dios hizo una señal con él y le dijo que todos los que creyeran en el Dios de Abraham, pues entonces cumplieran la fe. Si crees, bien puedes. Si crees, bien puedes hacerte hebreo. ¿Cómo se hacía hebreo alguien que no era necesariamente de ese linaje en ese entonces? Con la circuncisión. Porque Dios le dijo a Abraham que se circuncidara a él. ¿Recuerdan que hoy leímos eso en el club de lectura? Y por eso se llama pacto de sangre. ¿Por qué? Porque cuando Dios salió al encuentro, y estoy hablándoles ahora de Moisés, y Dios estaba a punto de acabar con él, su esposa le circuncidó porque todavía no era circuncidado. Otro vocablo más. ¿Qué significa circuncisión? Es un vocablo compuesto que debemos recordarlo, como doctrina de nuestra fe. Circun es circunferencia y cisión es cortar. Circuncisión es el vocablo que se ocupa para cortar circunferencialmente el prepucio del órgano reproductor masculino. Eso es circuncisión. Abraham tenía que hacerlo y todo el pueblo hebreo. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? ¿Sí, amén o no amén? Bueno, eso significa que todo aquel que no se circuncidara, pues no era parte del pueblo hebreo ni tampoco creía. Si crees, bien puedes. ¿Están entendiendo la dificultad del eunuco? ¿Sí la están entendiendo? ¿No? Para los que están perdidos, él estaba enamorado de una fe que exigía la circuncisión. Él no podía circuncidarse porque ya no tenía órgano reproductor masculino. Noten la vergüenza y la humillación que tenía que pasar y que quién sabe desde cuándo la había sufrido, socialmente hablando. Pero ahora también la tenía que sufrir religiosamente hablando. Y peor aún, si él ansiaba la salvación de su alma, estaba descalificado. De ahí que le pregunta al evangelista, por encima de las demás preguntas, ahí hay agua.
¿Me puedo bautizar? ¿Pero por qué? Bueno, voy por pasos. Ah, notarán con mayor insistencia en el libro de Éxodo, deberían anotar esta cita. Éxodo capítulo 12, verso 43. Y por favor búsquenla. Aquí están las condicionantes para tomar la Pascua. ¿Saben qué es tomar la Pascua? Es cuando iban a salir de Egipto y que debían tomar la Pascua e instituirla para siempre. ¿Sí estamos en la misma página? Bueno, atentos. ¿Todos podían tomar la Pascua? No. Estaba regulado. Vean ustedes quiénes no. Éxodo capítulo 43. Capítulo 12, vamos al verso 43. ¿La tienen? Dice, Éxodo 12, verso 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún quien, wow, los extraños no podían comer la Pascua. Y les pregunto, ¿y quiénes eran los extraños? Los que no eran hebreos, obviamente. Ah, pero esta es una discriminación religiosa, ¿no? Sigamos. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después de que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero tampoco comerán. Verso 47, toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero o extraño morare contigo y quisiera celebrar la Pascua, ¿qué cosa? Circuncídele. Entonces, ¿cuál era la señal de los hebreos? La circuncisión. La condicionante para tomar la Pascua, la circuncisión. Dirán ustedes en este punto, mire pastor, ¿y para qué la circuncisión? Wow, yo tuve que averiguar mucho de esto porque yo fui circuncidado siendo adulto por razones médicas. Investigué todo esto antes de ser predicador. Así que cuando fui predicador, para mí fue un deslizadero, sabía todo eso. Médicamente hablando, se circuncida a un varón por razones profilácticas. Eso significa para prevenir infecciones. Se los explico por qué. El prepucio es esa carne que cubre el órgano reproductor. Y como la recubre, le mantiene en total humedad. No necesitamos ser expertos para saber que la humedad es el ambiente propicio para el crecimiento de bacterias. De allí que, por razones higiénicas, se recomienda en muchos países a los bebés circuncidarles en cuanto nacen. No sé si en cuanto nacen o algunos días después. ¿Por qué? Porque el umbral del dolor es mínimo, dicen los médicos. No sé si todos, pero sí los que yo consulté. Y yo por mi angustia dije, mire, ¿usted cómo sabe que a los bebés no les duele? Pues. Pero me dijo ese médico, ¿y usted se acuerda cuando le quitaron el cordón umbilical? Científico, ¿no? No, no me acuerdo. Bueno, pues tampoco se acuerdan los bebés que les circuncidamos. Oh. Porque ya de adultos es doloroso. Hay que estar con hielo, hay que estar con antibióticos, esperar el proceso de cicatrización. ¡Wow!
Imagínense en esa época en donde el urólogo responsable de circuncidar era Abraham, sin quirófano, sin anestesia y sin bisturí. Yo no me quiero imaginar cuando llegaba alguien y decía, sí, me tengo que circuncidar, y veían el arma que usaba Abraham. Bueno, era una señal del pacto un tanto difícil, ¿no? Para los adultos, para los que no habían nacido, siendo hebreos. Todos aquellos que querían circuncidarse porque creían en el Dios de Abraham y querían ser parte de esa fe, atentos, esto hay que escribirlo. Daban una expresión externa, llámele manifestación externa, una demostración externa. La palabra clave es externa, de su transformación interna. Mire, el asunto, la clave aquí es interno. La clave de esto, me vas a regalar más, ¿verdad? No es la circuncisión externa, valga la redundancia. La clave de esto es lo que representa dicha expresión. ¿Qué representaba esa expresión? Que el candidato creía totalmente en el Dios de Abraham y en la fe de Abraham. Por eso es una expresión interna. De ahí que esta frase se vuelva clave: expresión externa de la transformación interna. Hecho eso, usted era un hebreo, y con el correr de los años usted era un judío, porque no tenían tierra, no lo olvide. No les volvía judíos haber nacido en los kilómetros cuadrados de Jerusalén. Les volvía judíos ser circuncidados. Por principios religiosos, sí, para los judíos, pero para muchos países hoy, por principios higiénicos, no por principios religiosos. Y recalco, no son pocos los países que lo hacen sin ninguna obligatoriedad religiosa. ¿Y entonces por qué lo hacen? Bueno, porque es saludable, porque es recomendable. Lamentablemente, en países tercermundistas como el nuestro, no es una opción elegible. O sea, yo pedí, cuando mi hijo nació en un hospital público, si era posible que le circuncidaran. Me dijeron que no, que tenía que ir a un hospital privado y pagar para eso. Y claro que los médicos me preguntaron, mire, usted es el único que viene con una gracia parecida. ¿Y sus motivos? Claro que los míos eran religiosos más que higiénicos o profilácticos. Pero bien, ¿y por qué el propósito profiláctico o higiénico tiene que ver con la fe? Por todo. Porque ya les dije por qué los médicos lo recomiendan. Por salubridad, por prevención, por un ambiente sano, libre de bacterias. Eso es exactamente lo que el pueblo de Dios debía ser. Un pueblo diferente en un ambiente santo, libre de un ambiente pecaminoso. Y eso los hacía diferentes. ¿Me he dado a entender hasta aquí? ¿Sí, amén? Bueno, para los más acuciosos de ustedes,
Hay una película que la he recomendado antes y se las vuelvo a recomendar. Cuidado con todas las partes de erotismo y pornografía, quizás por eso no se las debería recomendar, pero el argumento es fabuloso. Se llama El abogado del diablo. Es muy famoso el actor. ¿Quién? Sí, Keanu Reeves. Ah, en la película, que el argumento es muy bueno, creo que ha sido sacado de la Biblia, excepto todas esas partes no aptas para niños. Pero todo el desenredo en uno de los casos es precisamente la circuncisión, en donde el abogado del diablo precisamente consigue el juicio precisamente por el asunto de la circuncisión. Pero bien, eso es para los que les gusta a ustedes estudiar un poco más. ¿Dónde vamos ahora? Pastor, hasta aquí estamos entendiendo, voy bien, pero todavía no entiendo qué tiene que ver esto con el bautismo en agua, que es nuestro punto de hoy. Todo. Vayan ahora a Colosenses capítulo 2. Esto también se debe escribir, es doctrina básica. Colosenses 2, verso 11 y 12. Líderes, ustedes deben saber explicar esto. 2, 11 y 12. Colosenses, vayamos. Los que no están bautizados, por Dios, ustedes deben tener esto como una esponja, Efesios, Filipenses, Colosenses. Por ahí lo va a hallar. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 2, verso 11. ¿Listos? ¿Sí, amén? Dice, en él también fuisteis circuncidados. ¿Quién es él? ¿A quién se refiere? En Cristo, lo dice arriba. Plenitud de vida en Cristo. Con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo. O sea, te está diciendo, ya no necesitan circuncidarse como en el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Sigue. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Y cuál es la circuncisión de Cristo? Verso 12. Díganlo en voz alta. Sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados. Atentos. En el pacto abrámico, en el Antiguo Testamento, para ser parte del pueblo de Dios, ¿cuál era la señal externa de la fe? La circuncisión. En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la señal externa? Lo grito, externo, de la transformación interna. ¿Cuál es en el nuevo pacto? El bautismo en agua. ¿Por qué? Porque significa exactamente lo mismo. ¿Cómo así? El agua tiene 1000 propiedades y usos, pero ¿cuál es la que más valor le da? Que nuestro cuerpo es 80% agua, en parte, pero ¿qué simboliza el agua? Intente usted pasar una semana sin bañarse. Usted sabrá entonces por qué el agua es tan caro como el petróleo mismo. ¿Por qué los países que no tienen mantos acuíferos están dispuestos a canjear sus mantos petrolíferos por mantos acuíferos? Por el valor del agua. Limpia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cada 2 horas? Que tocamos el perrito, hay que lavarnos las manos. Que saludamos a alguien después de la pandemia, hay que lavarnos las manos. Que manejamos el carro, hay que lavarnos las manos. Vivimos lavándonos porque es símbolo de limpieza.
Bueno, el bautismo en agua es símbolo de limpieza, nos hace diferentes por nuestro deseo de mantener nuestras vidas limpias de bacterias, hablo de pecado. Ahora, vean, muerto, cuando está en las aguas bautismales, muerto y resucitado a una nueva vida. Eso dice el pastor. Muerto con Cristo, resucitado a una nueva vida. ¿Qué significa la frase? Que yo tengo una señal externa de que creo ¿en qué? En la muerte y en la resurrección de Cristo. Y que me estoy identificando con mi Señor. Yo cumplo con la señal del pacto al bautizarme. Mi fe en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Ahora entenderán muy bien por qué las ansias del eunuco en bautizarse, ¿no? Alguien debió decirle, ya no necesitas la circuncisión. ¿Qué? ¿En serio? No, porque ahora está la circuncisión en Cristo. ¿Cuál es? El bautismo en agua. Yo quiero ser bautizado. Allí hay agua. ¿Qué impide? Felipe le dijo, ¿sí crees? Bueno, esto me lleva entonces a responder preguntas frecuentes. ¿Me pueden regalar 8 minutos más? Me lleva a responder preguntas frecuentes respecto al bautismo, como por ejemplo, ¿me salva el bautismo, pastor? No, lo que nos salva es la fe. El ladrón no tuvo tiempo para ser bautizado, pero les puedo asegurar que los que tienen fe quieren ser bautizados. Los que no tienen fe son los que no quieren ser bautizados, porque ellos no están dispuestos a tener la señal del pacto. Es simple, el ejemplo es de burdo ejemplo, pero sirve. Cuando una persona está dispuesta a vivir con otra persona, y yo pienso en mi propia vida y pienso en mi pobre esposa, aguantarme a mí, debe ser difícil vivir con alguien como yo, obsesionado con el orden, estricto con los horarios, trastornado y sumado a eso de temperamento difícil. Ustedes tendrían que preguntarle a Jenny, mire, ¿y usted cómo aguanta vivir con ese hombre? Porque si me preguntaran a mí viviendo con alguien como yo, diría, no, yo no aguanto eso. Yo esperaría, no le he preguntado porque no voy a hacer que responda otra cosa, pero yo esperaría que si usted le pregunta a mi esposa, ella de inmediato diga, por amor. El amor que siento por él mitiga nuestras diferencias. Bueno, entonces cuando alguien se ama, está dispuesto a vivir junto y compartir la vida y todos esos asuntos. Ahora, significa que usted me dice que usted ama al Señor Jesucristo, que ha creído en Él de todo corazón, pero no lo ama lo suficiente como para no bautizarse. ¿Quién quiere que le crea? Usted solo no se cree. Por eso les digo, los que no están bautizados en agua, el próximo viernes aprovechen y honren su fe, si es que la tienen, y disfruten la bendición del Señor. Entre esas preguntas frecuentes también, mire, y tengo que hacerlo por inmersión, es lo que la Biblia describe, no describe aspersión ni ninguna otra cosa. La edad, ¿cuál es la edad para bautizarse? A ver, alguien dígamela. ¿Qué edad? 12 años. No. De hecho, mis hijos mayores se bautizaron, los 3 se bautizaron a los 8. Tengo sus fotos en mi oficina.
¿Que por qué a los 8? No, creo que Génesis antes, a ella le dio gana antes. ¿Cuál es la edad? Levante la mano a alguien y dígame. A ver, Gigi, grítame. Medio. ¿Alguien quiere más? Hermana María Elena, gríteme. Cuando cree, es la edad. Si crees, bien puedes. ¿Cuál es la edad? Creer. Algunos hoy creen a los 5, otros, como algunos de ustedes, tienen 50 y no creen. Prueba de ello, que no se han bautizado. Oigan, por favor, con seriedad, ustedes adultos que no están bautizados, que nadie les mienta. Ustedes no creen en el Señor Jesús. Está comprobado. Porque si creyeran de todo corazón, ¿qué sigue después del bautismo? Me preguntarían. Porque es un milagro, es una obra sobrenatural. ¿Me estoy dando a entender? Bien. Si Moisés en ese capítulo que acabamos de leer le fue ordenado que no la comiera ningún extraño, la Pascua, ¿por qué habrá sido? Porque había gente que menospreciaba tan grande privilegio y no le daban el valor que realmente tendría. Ahora, quiero aprovechar el tema del bautismo para el liderazgo de esta iglesia, para exhortarles de todo corazón con la Biblia. Si ustedes tienen en sus ministerios personas dirigiendo a otras que no están bautizados, deben decirles que tienen hasta este viernes 2 o dejar el ministerio. Porque los que no creen de todo corazón no deben tocar cosas sagradas. Yo llevo 30 años equivocándome y lo he pagado caro. 1, 2 o 5 veces he cometido el error de darle a personas que no están bautizadas o que no han querido arreglar sus vidas en cosas básicas, darles algún privilegio creyendo que algún sermón les va a calar. Lo único que estoy haciendo, y ustedes están haciendo también, es corrompiendo el ministerio. Porque esas personas no valoran el ministerio. Si lo valoraran, dirían de inmediato: ¿cuándo son los bautismos, pastor? Y se lo voy a demostrar con otra obra sobrenatural. Aquí termino. Para los que están viendo, además, ¿cómo se van a ir bajo la lluvia? 25 años atrás, porque 100 días está por cumplir 25 años. No había líder de ministerio, ni nada parecido. Éramos un grupo de amigos y yo era el pastor de la iglesia y era el pastor de sus amigos. Yo tenía que viajar, eran como 10 días y luego tenía que ocuparme, iba a pasar como 20 días o un mes, si mal no recuerdo, lejos del ministerio. Entonces yo le dije a Memo, mi jango para los que le conocen: hermano, ayúdeme, la mayor parte aquí a usted lo respeta como el más grande en edad, el que vino primero, además el más loco, además. Le dije: usted es el líder. Y él me dijo: yo no sé qué es eso, pastor. Mire, le voy a decir qué es lo que va a hacer mientras mi ausencia, usted dirige y esto y esto. Bueno, lo hizo a la perfección todo ese tiempo, tanto que todos le respetamos en ese entonces como el líder del ministerio.
Cuando yo ya volví, él era el líder, él lo hacía todo. Y yo llegaba como pastor. Y todo estaba funcionando hasta que después de algunos meses, mire mi inexperiencia, mis, ah, como quiera llámele. Chico Memo, vivíamos en la misma colonia y llegó un domingo en la noche, recuerdo bien que era domingo en la noche, y me dijo, venga, platiquemos un rato aquí en la calle, caminemos. Él se veía triste. Mire, pastor, vengo a darle el ministerio. Me dijo. ¿A darme qué? Le dije. Yo no puedo seguir siendo líder. Y sí se veía tristeza en su rostro. Yo le dije, Memo, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? A ver, explíqueme. Y él me dijo, pastor, usted predicó hoy en la mañana que para poder ser un líder y un siervo, tengo que estar bautizado. Y yo le digo, ¿y usted no está bautizado? No, hombre, pastor, me dijo. Yo no sé qué es eso, me dijo. Memo, perdóneme, esto fue mi error. Le dije. Yo debí preguntarle. Pero mire, le dije, ¿usted ama al Señor? Sí, claro. ¿Usted ama lo que está diciendo? Sí, hombre, usted sabe. ¿Y entonces por qué no se bautiza? Por el otro problema, me dijo. ¿Cuál otro problema? ¿Qué dicen? Eso no lo dije yo ese día, pero claro que es bíblico. Que debo estar casado, me dijo. Memo, ¿y usted no está casado con la hermana de Gladys? ¿Qué va a creer? Me dijo. Pero Memo, ¿y por qué no se casa, pues? Porque yo he jurado, pastor, que jamás me voy a casar. Ustedes pueden oír eso en el testimonio de él o preguntarle. Y yo le dije, Memo, ¿y a quién le juró usted eso? Si yo no sé, pero yo juré, me dijo. Entonces rompa el juramento, le dije. Como no sabe a quién se lo juró, rómpalo, honre a Dios, cásese y bautícese. Él me dijo, no, pastor, es mucho compromiso. Nos despedimos tristes los dos. Yo me quedé, ¿qué hice? Lo lastimé. Fue mi culpa, yo debí antes averiguar, yo debí disipularlo. ¿Cómo se me pudo ir del arco? Bueno, el miércoles de esa semana, después del culto, se acercó y me dijo, venga, ajá, explíqueme cómo es eso de casarme. Fácil, Memo, aquí hay un abogado, se casa en 2 minutos y después lo caso yo y se acabó. ¿Y el bautismo? Me dijo. Más fácil, solo lo meto en la pila ese y ya. Dele pues, me dijo. Tendría en ese entonces Memo, supongo yo, 60 años, tal vez, o 50, 45, no sé. ¿Puede un mortal común y corriente como yo decirle a un hombre que ha jurado jamás casarse, convencerlo de que se bautice y se case? No. Es solo el Espíritu Santo cuando alguien cree de todo corazón. Es una obra sobrenatural. Dicho sea de paso, después de que Memo hizo ambas cosas, fueron como 15 matrimonios que oficié, de hombres que yo no sabía que estaban igual que Memo. Y que cada uno de ellos me decía, no supimos que debíamos hacerlo. ¿Quién les dijo a ellos? ¿Memo? No, no creo. Se los dijo el Señor, si crees, bien puedes. Así que yo termino esta noche diciéndoles a los líderes,
Porque temo que alguno de ustedes me va a decir, mire pastor, si yo empiezo a averiguar y quito a los que no están bautizados, me quedo sin ministerio. Más le vale que estar dirigiendo ministerios con personas que no aman al Señor, que no quieren cumplir la señal del pacto. Eso no es ministerio. Eso es un error religioso. Si se queda con dos, empiece con dos. Con dos que tienen compromiso y que pueden decir de todo corazón, sí creo, con todo mi corazón. Oramos.